Y vamos a presentar a continuación, que ya están preparadas. Marcela Moreno es profesora de religión, es formadora de catequistas y facilitadora en lengua de señas chilena. Acompaña porque también pertenece a Relacid. Querida Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimo gusto. Muy buenas tardes, mucho gusto también. Feliz de estar de nuevo acá, muy feliz. Muchas gracias, querida Marcela, por compartir nuevamente la tarde con nosotros. Y también presentamos a Sara Pérez Videla, profesora de religión católica, gestora de inclusión laboral, colaborando con Relacit también desde 2024. Hola, querida Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Max, hola Verónica, muchas gracias. Siempre es una alegría entrar a este espacio y poder llegar hasta, solo Dios sabe hasta dónde llegamos con nuestras voces, con nuestra imagen y la intervención de Radio María que nos permite alcanzar lugares que de otra manera no llegaríamos. Así que muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación de Radio María a Relacid. Bueno, vamos dirigiendo las preguntas porque hay tanto para hablar, chicas. Marcela, te pregunto a vos, profe de religión, sos mamá y ¿a partir de qué momento de tu vida comenzaste con este lenguaje, ¿no? Este poder comunicarte de otra manera con las personas. ¿Cómo nace en vos el interés por la lengua de señas? Lo que pasa es que es una experiencia muy personal. Cuando era pequeña tuve mucha amigdalitis y sufrí una una otitis severa, muy severa. Y no se da en todos los niños. Generalmente la otitis por amigdalitis tienen buen pronóstico, pero en pocos casos se da una sordera temporal, o sea, perdón, para siempre, que fue mi caso. Siempre quise aprender lengua de señas, pero en esos años, uh, era mal visto. Parecían locos, se comunicaban chistosos. Era mal visto estudiar lengua de señas? Era mal visto hablar en lengua de señas. Era raro, era extraño. Ajá. Para la gente más antigua, que pertenece a la generación de mi madre, no quiso que yo aprendiera lengua de señas. Así que me torturó toda la vida aprendiendo a leer los labios. Mira vos. Mirá vos cómo Bueno, es. al pasar Y el a partir de tiempo, ahí, y a partir de allí pasó el tiempo. ¿Saben qué le voy a pedir a Marcela? Marcela que está tratando de exponer su historia. Hay como un eco. Sara, vos ¿sabés cómo silenciar tu micrófono? No sé si lo tenés silenciado. Silencialo porque a ver si se va ese eco que no nos permite. Ahí está, perfecto. A ver si Marce, te escuchamos un poquito mejor. Continúa con la historia. a partir de esa experiencia, siempre quedó truncado en mi vida ese deseo de aprender lengua de señas. Y después que Sí. estudié la pedagogía en religión, decidí volver a la raíz, al origen. Y estudié lengua de señas durante 3 años. Ah. Y a partir de allí, ¿dónde lo aplicaste, Marce? ¿Dónde tuviste Principalmente tu lo apliqué experiencia? en mi formación de catequista, principalmente. Ah, ah, Principalmente. principalmente allí. Eh, ¿Y cómo siguió esa experiencia? ¿Cómo fue tomada? ¿Había alumnos justamente sordos que necesitaban de esta forma de comunicación? sí, o sea, cuando estudias lengua de señas, generalmente los profesores deberían ser sordos, o sea, tú entras a la comunidad sorda cuando estudias lengua de señas. Eso sí lo vamos a hablar más adelante con la experiencia que tiene el catequista con este mundo, Sí. con esta cultura, con esta comunidad sorda. Entonces, volviendo a la experiencia personal para cerrar este tema, volviendo a la experiencia personal, el hecho de poder ser yo, poder servir a través de la discapacidad que me acompaña por siempre,
para mí ya eran punto a favor, porque siempre he luchado contra la sordera, silenciosamente. Mm, Nadie se da cuenta, pero siempre lucho con la sordera. Y que pongamos es esto al cierto. servicio del Señor, pongámoslo. Ya he puesto otras cosas, Mm, pongamos esto otro, que es lo que quedaba de la niñez. mm. Vamos a hablar con Sara ahora para preguntarte, Sara, según lo que está relatando nuestra amiga Marcela, ¿cuál es también tu historia en relación a la lengua de señas? ¿Cómo llega a tu vida la lengua de señas? Bueno, yo no hablo la lengua de señas. Soy profesora, pero no la conozco. O sea, la Marce, a través de la Marce, me fue sensibilizando en este lenguaje que es tan importante. Y sí, pues yo había visto gente, y es cierto lo que dice Marce, en el sentido de que me acuerdo de haber visto gente en la calle, en la micro, jóvenes especialmente hablando, y es llamativo porque de verdad para nosotros no tenemos capacidad de entender. Y, y, y en ese sentido, como profesora y entrando y empezando a participar en el mundo de la discapacidad, especialmente el mundo de la sordera, eh, me, me tocó tuve la posibilidad de participar en misas en donde el sacerdote y una ayudante estaban destinadas para personas sordas. Y para mí fue muy impresionante la posibilidad primero de ver al sacerdote y a la asistente traduciendo en lengua de señas cómo iba celebrándose la Eucaristía. Y ahí en esa misa yo era la extraña. Entonces fue muy, muy impresionante. Yo iba con una comunidad, entonces para toda la gente fue muy impresionante esta experiencia. Y ahí surgió el cuestionamiento, bueno, finalmente aquí hay alguien que puede hacer, que puede traducir, pero normalmente en las comunidades no Mm, existe eso. Entonces, desde ahí surge esta necesidad de poder ir levantando el tema, cómo en el mundo de las comunidades de fe nosotros vamos siendo capaces, y ahí la Marce reconozco en ella su maestría de ir capacitando a los catequistas en el mundo del lugar donde ella está, que es el mundo de la zona sur de Santiago, capacitando a los catequistas para poder entrar en esta dinámica que significa la comunicación. Y no solo cualquier comunicación, sino la comunicación que implica la experiencia de fe, porque si no, o sea, el mundo sordo va a la misa y solo mira. claro. Entonces es impresionante cuando uno empieza bueno, en este caso estamos hablando del mundo sordo, pero también lo mismo pasa con el mundo con dificultades visuales. Eh, Mm. ¿Cómo vamos avanzando en eso? ¿Cómo cultivamos la espiritualidad? ¿Cómo cultivamos la fe con las personas que viven estas discapacidades? Bueno, aún sigue siendo un poco incomprendido, pero sí hay una apertura mayor por todo el trabajo de la inclusión que se ha hecho, no solamente a nivel de nuestra iglesia, sino que en la sociedad misma se ha hablado mucho de la inclusión, pero sigue siendo un poco incomprendido todavía en cuanto a que produce curiosidad y a veces también produce moda, se pone de moda Mm. y todos quieren aprender y se pierde un poco la esencia. Y aún todavía, menos que antes, todavía las personas con discapacidad auditiva son sujetos de burlas, de chistes, de la burla, de, Mm. eres sordo, ¿qué te pasa? Es como punitivo también ser sordo. Es Sí, como que no sí. entiendes. No sé si me explico. Todavía se usa la palabra sordo para hacer algo, para referirse a algo negativo. No te escucho, estoy sordo. Es como siempre ser sordo es como negativo.
Eso es que yo creo que Mm. principalmente lo que podría hoy en día rescatar en cuanto a lo negativo. Pero hay más cosas positivas en cuanto a que hay un mayor interés hoy en comprender la lengua de señas. La gente se interesa. Ya no es una curiosidad morbosa o es una curiosidad con risa, es una curiosidad por el otro, por saber qué está comunicando el otro. Y también hay una mayor visibilidad, eso es importantísimo. En todas partes hay una mayor visibilidad en cuanto a esta discapacidad. O sea, si bien ha aumentado, porque en Chile aumenta año tras año las personas sordas, por diferentes razones, puede ser sorda total, hasta con personas con hipoacusia, traumática o no traumática, de enfermedad, en fin, en Chile aumenta y aumenta exponencialmente. Entonces ya la sordera deja de ser un tema de algunos y se está incorporando a una discapacidad habitual en la sociedad, junto con las personas que tenemos problemas también de visión. Así que yo encuentro que hay una mayor apertura hoy en día. Mm. Ujú. Marce, en relación a los catequistas, ¿cuál es tu experiencia de formar catequistas para aprender lengua de señas básicas? ¿Y el por qué? ¿Cuál es la importancia, no? La Ya, experiencia y la importancia de formar catequistas en lengua de señas básicas allí en Chile, ahí donde habitas. esto es muy interesante para mí, es maravilloso. El nombre del taller que nosotros damos periódicamente durante los veranos, durante los otoños, eh, se llama Construyendo Puentes de Comunicación. Así lo pusimos. Ujú, Y tiene ujú, que ver con algo bien particular. Generalmente las personas piensan que aprendiendo lengua de señas eh, se construye puentes porque hay una comunicación. Pero no es tan así. Aquí el puente no es la lengua de señas, es el catequista. O sea, nosotros formamos mm, catequistas que sean puentes de comunicación a través de la lengua de señas. Entonces, ¿cuál es la experiencia del catequista? La experiencia del catequista siempre es de alegría y asombro, porque no solamente tienen contacto con la lengua de señas, que es una parte, sino que también tienen contacto con la cultura sorda, porque tú para aprender lengua de señas, tú tienes que también interesarte, profundizar en la cultura sorda y por ende en la comunidad sorda. Si tú articulas esos tres grandes elementos, la lengua, la cultura y la comunidad, es cuando así mm, empezamos a crear estos puentes, estos catequistas que facilitan la comunicación. Y tienen mm. una cosa muy entretenida que tiene que ver con, perdón, que tiene que ver con el Evangelio. Yo soy el camino. Todos los caminos que nosotros emprendemos son caminos personales. Y algunos con más Mm, piedra, otros más lucitos, son experiencias. La experiencia es mi camino para unirme a este gratis camino. Entonces, el catequista hace esta unión cuando mi camino está difícil, en este caso, por la fe. No sé si me expliqué bien, mm. pero el catequista le Absolutamente, encanta. Marce. Sí. Y hubo catequistas que después de esta formación se te acercaron y te contaron sus experiencias? ¿Qué experiencias te han contado estos catequistas que ya se fueron formando en lengua de señas básicas? Tengo mucha experiencia, pero te voy a contar dos. La primera Sí. es con unos catequistas de la zona sur de Santiago que pudieron atender a personas con discapacidad auditiva en un albergue. Eran personas en situación de calle. Fue un momento muy Mm, emocionante porque a través de ese taller pudieron comunicarse con estas personas y poder hacer una ayuda más efectiva. Que fue una wow. experiencia maravillosa. La segunda, que siempre,
cada vez que hago el taller hay un grupo de personas, bastantes, que se interesan por seguir aprendiendo, porque lo que yo hago es básico. Mi labor es que es la bienvenida de la persona sorda, la bienvenida a la comunidad. Luego hay otro paso que es la comunidad la que se hace responsable de resolver la situación. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿A quién vamos a recurrir para ayudar a esta persona sorda? Entonces, hay personas que hacen el taller y que quedan tan entusiasmadas y les gusta tanto la cultura sorda, porque la cultura sorda, si la pudieran estudiar, es maravillosa. Y quedan tan entusiasmadas que se siguen formando de forma independiente. Tengo 6 personas en este momento que se están formando en forma independiente, siguiendo este camino, porque es muy largo, 3 años, 4 años por lo menos, y feliz que de fruto en estos talleres. Es maravilloso, Marce, lo que contás. Quiero ir a Sara, ahora, Sarita, para que nos cuentes vos como profesora de religión católica, ¿cuáles son las esperanzas que se ven detrás de esta formación de la cual es experta Marcela, ¿no? ¿Cuál es esa esperanza que se vislumbra en un futuro inmediato si más catequistas, más profesores de religión católica incluyeran dentro de sus conocimientos la lengua de señas, Sara? Bueno, yo creo que lo primero es poder, como decía Marce, es poder abrir a las comunidades y acoger a las personas que son distintas. Yo siento que el tema de la fe es un elemento tan importante en la vida de cualquier ser humano que necesitamos, y hoy día más que nunca, vivimos en una cultura en donde hay mucha distancia entre la experiencia de las comunidades y la experiencia del mundo. Y de alguna manera el que las comunidades se sientan también llamadas a prepararse, a aprender, a conectarse, como decía Marce, a este mundo de las personas con discapacidad auditiva, permite esta integración. Yo creo que en la medida que nosotros, la comunidad que oye, fuéramos más asequibles a la comunidad sorda, yo creo que habrían estos puentes mucho más fluidos. Estoy pensando en el mundo infantil, por ejemplo, o en el mundo juvenil. Y los adultos mayores, porque hoy día el mundo adulto mayor, muchos de ellos son hipoacúsicos, aunque hayan sido personas oyentes. Y hoy día, ¿cómo entonces enfrentamos esa realidad? Por lo tanto, entonces, y ese es un trabajo que yo hago a nivel en general de la formación que doy, el cómo las comunidades de fe atienden esta necesidad desde ahora, no solo cuando llega alguien que puede ser una persona con discapacidad auditiva, sino la comunidad de alguna manera se hace sensible antes. Y un poco como dice la Marce, cómo esa comunidad asume que las personas, está abierta a las personas que son distintas. Y esas diferencias son tan amplias hoy día. Claro. Sí. Yo creo que también uno de los puntos muy importantes es la flexibilidad que tiene una comunidad al afrontar determinado tema. Ese es el punto. Si una comunidad tiene que recibir a una persona con discapacidad visual, que la comunidad tenga la flexibilidad y tenga las redes de apoyo para poder recibirla, acogerla, ayudarla. Si una persona tiene discapacidad auditiva, una red de apoyo, que la comunidad sea flexible, que no sea rígida. No, creo que no te puedo ayudar. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, a través del catequista que se forma, yo siempre le digo a los catequistas, este trabajo no es de ustedes, solo de ustedes. Ustedes tienen que buscar apoyo en la comunidad, es la comunidad la que se abre, en este caso, al mundo sordo, a la comunidad sorda.
Entonces, yo creo que la flexibilidad de la comunidad es lo que tenemos que trabajar también como desafío. Sí. Y Y esta es una disculpa, enseñanza, Marcela, Sara, para todas las comunidades cristianas, todas, todas, y en cualquier ámbito, sean a nivel sí, parroquial, a nivel comunitario de servicio, que la comunidad sea flexible para recibir la vida como viene, con todas ese, las dimensiones, sí, es el gran desafío, creo, de las comunidades cristianas, ¿no? Te recibo porque sos mi hermano, simplemente por eso, eso. ¿no? Sí, mientras estábamos conversando me acordaba del Papa Francisco con esto de esta invitación que nos Sí. hace de ir a las periferias. Mm. El mundo sordo es una periferia y ha sido periferia. Y así en general cualquier mundo de la discapacidad o que tenga algún tipo de diferencia. Y en ese sentido el llamado es a que las comunidades, como decía Marce, se abran y sean acogedoras, eh, y puedan invitar a la gente a unirse. Yo siento que ese es nuestro mayor desafío como personas creyentes, el poder abrirnos a, a toda esta tremenda diversidad a la que hoy día nos toca vivir. Y es ahí donde tenemos que anunciar, es ahí donde tenemos que Mm. llevar la buena nueva. Entonces, eso Mm. significa, como decía la Marce, eh, usar distintos caminos. Mm. Exacto. Ha sido hermoso poder contactarnos, unir dos países hermanos, primero, que para eso es un signo muy maravilloso, ¿no? Argentina y Chile hoy, en esta tarde, a través de esta conversación, y unir corazones dispuestos y flexibles, me quedo con la palabra flexibilidad, ¿no? Y unidos en Mm, comunidad para que podamos abogar por la plena inclusión de las personas sordas en diferentes comunidades, sobre todo para que estas personas tengan pleno derecho a ejercer su religión, a poder sí, disfrutar, a poder seguir creciendo y formándose, que es muy, pero muy importante. sí. ¿Tienen datos, me preguntan por acá, en Argentina? ¿Tienen datos de Argentina donde existe este tipo de formación para catequistas? ¿Tienen este dato? Si no, después lo preguntamos, lo buscamos. No, 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 en realidad no. En todo caso, aquí en Chile, la Vicaría de la Zona Sur es la única que está Sí. trabajando este tema. Fíjate. Es uno de los desafíos que tenemos, es que podamos abarcar las demás vicarías de Santiago De la y de Chile. arquidiócesis, claro. Sí. Así que no, Bien, no, no tengo datos en Argentina. Nos queda como tarea. bien. No sabe cómo te